La misma razón que nos impide creer que una mujer pueda quedar embarazada sin tener relaciones con un hombre y seguir siendo virgen, esa misma razón nos dice que una mujer no puede quedar virgen después de parir. Como la misma razón nos dice que no puede ser virgen después de que quede preñada. Y peor todavía, sin tener relaciones con ningún hombre. Eso no nos cuadra. Sin embargo, usted y yo creemos en esas dos cosas. Que María quedó embarazada siendo virgen, sin que la tocara ningún hombre. Que me explique un protestante eso es imposible. A la luz de la razón, no se puede. Vaya un protestante a predicarle a un ateo y dígale, María fue virgen antes del parto, fue virgen porque no tuvo relaciones con un hombre y quedó embarazada. ¿Qué le va a decir el ateo? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y tiene razón, tiene razón. Hasta que ese ateo no se adhiera a la fe, no abrace la fe, no asuma la fe, no crea en la palabra que dice que la Virgen iba a quedar embarazada y dar a luz un hijo, hasta que no lo asuma y lo crea, jamás un protestante lo va a convencer. Jamás. Los hermanos separados son medio creyentes. Medio. Creen la mitad. Creen que María fue virgen antes del parto, pero no creen la segunda parte, que fue virgen después del parto. Y yo hoy quiero mostrarles a ustedes que si los protestantes creen que María es virgen antes del parto, no es por razón. Eso está lejos de la razón. Es por fe. Fe porque está escrito en la palabra. Lo que no saben los hermanos separados es que el mismo que escribió que María era virgen antes del parto, es el mismo que escribió que María era virgen después del parto. En el mismo libro, en el mismo capítulo, en el mismo versículo, están las dos cosas. Pero ellos creen una y otra no. Yo le voy a robar al pastor que compartió conmigo, le voy a robar el ejemplo que él puso. Él puso el ejemplo de una margarita y decía, es que no podemos hacer con una margarita una flor, una rosa. Yo no sé qué será, me gustó el ejemplo, pero yo no sé qué sería. Entendí como una flor, algo así. Y decía, agarrarle una y la otra no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Así decía el pastor. Y me gustó. Pero es que eso es lo que hacen los evangélicos. Esta sí, María es virgen antes del parto. Esta no, María no es virgen después del parto. ¿Por qué no? ¿Por qué si las dos cosas están en la Biblia? ¿Por qué agarrar una sola? Las dos cosas están en la Biblia. Que María es virgen antes del parto y que María es virgen después del parto. Si lo miramos en el Antiguo Testamento, el primero que lo profetizó fue Isaías 7:14. En la profecía de Isaías 7:14, Isaías no solo profetizó que la Virgen quedaría embarazada, o sea, virgen antes del parto. Isaías profetizó, y me lo lee de la Reina Valera, por favor, porque aquí vamos a trabajar con la Reina Valera, porque le vamos a predicar no solo a los católicos, le vamos a predicar también a los protestantes. Y si tiene otra Reina Valera, por favor. ¿Tienen dos Reina Valera? Sí. Bueno, vamos a leer la de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. No importa, vamos a leerlo de ahí. Escuchen algo. Van a observar usted que antes de venir Cristo, paren la oreja, más de 500 años antes de venir Cristo, había profetizado Isaías mirando al futuro lo que los católicos creemos. Dos cosas: que María es virgen antes del parto y es virgen después del parto. No profetizó, como creen los protestantes, una sola cosa. Ustedes van a escuchar. Ojo, van a ver que Isaías no habla de María, habla de la Virgen. Ya después sabemos que la Virgen se llamaba María. Pero aquí habla de la Virgen y va a ver que la Virgen quedará embarazada. Virgen antes del parto.
Y van a ver que Isaías une ese misterio con una I. La Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, parirá un hijo. Y usted va a hacer la pregunta, ¿quién parirá el hijo? Olvidémonos, porque ¿cuándo nos dimos cuenta que se llamaba María? Pues nos dimos cuenta cuando ya viene la Virgen María, ¿verdad? Pero cuando estaba Isaías, más de 500 años, vamos a suponerle 400 años, 400 años antes de venir Cristo, no decía María, decía la Virgen. Y entonces preguntamos, ¿qué pasó con la Virgen? 1, quedará embarazada. 2, ¿qué pasó con la Virgen? Dará a luz un hijo. O hacemos la pregunta, ¿quién quedará embarazada? La Virgen, porque estamos hablando de 500 o más años antes de Cristo. Todavía no se sabía que era María. ¿Quién dará a luz un hijo? Pongan cuidado, pongan cuidado. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí viene. He aquí que la Virgen concebirá. Virgen antes del parto, concebirá. Y dará a luz un hijo. Virgen después del parto. 2 cosas que no alcanza la razón a pensar y a entender. Dios lo predice por medio del profeta para que cuando se cumpla lo creamos a ciegas. 2 cosas. Aquí nos dice, he aquí que la Virgen quedará embarazada, punto y aparte. Entonces la doctrina de los protestantes, que María es virgen antes del parto, solamente esa sería real. Pero si Isaías se atreve a poner y la Virgen dará a luz un hijo, él está explicando que la Virgen dará a luz un hijo. La Virgen, o sea, es virgen aun cuando dé a luz un hijo. Repítalo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pregunto, ¿quién concebirá? Segunda pregunta, ¿quién dará a luz un hijo? Ahí no dice María, dice la Virgen. Porque antes de venir Cristo estaba profetizado que el Mesías nacería de una virgen. Me dijo un protestante a mí, señor cura, usted me podría decir cuál es el afán suyo de alabar tanto a María y decir que María es virgen. Mire, señor cura, que María sea virgen o que María no sea virgen, eso a mí no me importa nada. A mí mi fe no me la cambia en nada, no me la adultera. Nada, no hay ningún problema. Yo puedo creer que María tuvo más hijos o no tuvo más hijos y eso no es ningún problema. No adultera mi fe. Porque yo creo en Cristo, mi fe es cristocéntrica. Si mi fe es cristocéntrica, ¿qué tiene que ver que María sea virgen o no? Eso no tiene nada que ver. Como estábamos debatiendo en público, me tocó a mí. Le dije, mire pastor, para mí sí tiene que ver que María sea virgen. A mí sí adultera mi fe. Si yo digo que María no es virgen, me cambió mi fe totalmente. Y él me dice, ¿por qué? Si nosotros somos cristocéntricos. Le dije, porque es que Isaías había profetizado más de 500 años que cuando una virgen quedara embarazada y una virgen pariera un hijo, iban a ser el Mesías. Si María no es virgen, según la profecía de Isaías, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, a ustedes les engañaron cuando le dijeron que Jesús era nuestro Salvador. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Salvador? Porque nació de una virgen.
Esa es la única garantía, la única señal que Dios le ha dejado al pueblo de Israel. Cuando ustedes, le voy a dar una señal, cuando ustedes vean que una virgen queda embarazada y una virgen dé a luz un hijo, ustedes entenderán que ha llegado el Salvador del mundo, el Mesías. Si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, ustedes están condenados. Y yo también. No tenemos salvación. Cristo no es el Salvador, porque el Salvador tenía que nacer de una virgen. Adultera mi fe. Los protestantes que no saben cómo el pueblo de Israel tenían una promesa más de 500 años antes de venir Cristo, una promesa que el Mesías, el Salvador, vendría de una virgen. Él dice, a mí no me importa que María sea virgen, a mí sí me importa. María obligatoriamente tiene que ser virgen, o si no, Jesús no es el Mesías. ¿O cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Díganmelo. ¿Cómo sabemos? Por eso Dios da una señal. Dios nos dice, cuando una mujer tenga relaciones con su esposo, quede preñada, deje de ser virgen y ha llegado el Mesías. Tantos hombres que han nacido así. ¿Cómo sabemos quién es el Mesías? Cualquiera puede decir yo soy el Mesías. Pero cuando Él da la señal, una señal es algo que nunca se había visto. Nunca se ha visto que una mujer quede preñada y y siga siendo virgen. Eso nunca se ha visto ni se volverá a ver. Pero el día en que se vea, ha llegado el Mesías. Se hace necesario que María sea virgen. Y los protestantes que dicen que son cristocéntricos, que creen en Cristo, aleluya, están negando la señal que Dios está dando sobre el Mesías. ¿Cómo van a decir que Jesús es el Mesías? Que me lo digan. Según la Biblia, los protestantes no me pueden mostrar que Jesús es el Mesías si no aceptan que María es virgen. Porque el Mesías nacería de una virgen. Por eso ustedes verán que en Mateo capítulo 1, versículo 22, Él acepta y dice que se cumplió la profecía de Isaías. Por tanto, Jesús es el Salvador, es el Mesías. Vamos a oírlo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. Obligatoriamente tenía que cumplirse. Otra vez. Todo esto sucedió. Sí sucedió. Sí sucedió. Siga. Para que se cumpliera lo que... Sí se cumplió. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cumplió lo que había dicho el Señor. El Señor. El Señor lo había dicho. ¿Por boca? Repítalo. Lo que había anunciado el Señor por el profeta. Por el profeta. De modo que María sea virgen antes del parto y después del parto. ¿Por qué lo creemos nosotros? Porque ya lo había anunciado el Señor. Más de 500 años por boca del profeta Isaías. Pero es que la razón no puede pensar eso. No se trata de usar la razón. Se trata de creerle a aquel que ya lo había anunciado por boca del profeta. ¿Quién lo había anunciado? El Señor. Por el profeta. El Señor lo había anunciado. Queridos hermanos, que María sea virgen antes del parto y después del parto, no se cree porque matemáticamente 1 más 1 sea 2. No se cree a la luz de la razón, se cree a la luz de la fe. Yo creo lo que el Señor había anunciado por boca del profeta. Y Mateo dice que se cumplió. Repítalo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. Y para que el protestante nunca olvide que había anunciado el Señor por boca del profeta. Y para que los católicos estemos firmes y no dudemos, aunque nos critiquen. Oigan que Mateo tomó la molestia de volver a decir lo que el Señor había anunciado. Y pongan la lupa y háganle zoom
para ver si anunció que solamente quedaría embarazada la Virgen o anunció que la Virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Vamos a ver, dale. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se cumplió exactamente, por eso repite Mateo, exactamente lo que Dios profetizó por boca de Isaías. O sea que ustedes y yo podemos estar seguros 100% que Jesús es el Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Porque se cumplió lo que Dios más de 500 años había profetizado por boca de Isaías, que la Virgen quedaría embarazada y la Virgen daría a luz un hijo. Eso sucedió, eso se cumplió. O sea, Jesús sí es el Mesías. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.